Sin respuesta es una pausa. Es cuestionarnos. Es búsqueda. Es curiosidad. Es ir más lejos. No somos producto terminado. Sin respuesta. Jorge Andere y Pepe Carvajal. Cuando hablamos de las emociones, entramos a un universo de un colorido inimaginable. Uno de los problemas serios en nuestra formación, en nuestra cultura, es la expresión de nuestras emociones. Una persona que no expresa emociones está empantanada en esta imposibilidad de manifestar lo que es más humano y más cercano a nosotros, los sentimientos, las reacciones. Hay un término que habla de las personas que pueden tener dificultades para expresar las emociones, la alexitimia, que es esta dificultad, tal vez por educación, de no poder decir lo que se siente, de no poder expresar las emociones por el juicio, por una educación que inhibe. Quieres gritar y cállate, quieres abrazar y no tanto, quieres correr alto, siéntate. Y con el tiempo, esta repetición de ejemplos y de conductas van haciendo que nosotros neguemos no solo las emociones, sino que ya no encontremos formas de expresarlas. Por eso creo que vale bien la pena darle tiempo a reflexionar sobre cómo gestionar nuestras emociones. Estaba yo aquí en la playa muy relajado, porque aquí es fácil hablar de emociones. Le contaba a mi hija, Vero, esto de la expresión de las emociones, su educación y su manejo. Y hubo una expresión en donde me dice, ay papá, qué aburrido, cómo mezclar lo que es realmente emocional, lo que es más del corazón con la razón, ¿no? Como que es matar la emoción. Sin embargo, yo creo que sí bien vale la pena tocar el tema por distintas experiencias. Conforme va pasando el tiempo te das cuenta que el no manejar las emociones, el no tener la pausa de observarlas antes de la acción, puede provocar situaciones muy críticas en la vida. En alguna ocasión, trabajando en la cárcel, uno de los presos me decía, caray, si hubiera tenido esa pausa antes de mi reacción, probablemente hubiera tenido la posibilidad de manejar la situación y no estaría en la cárcel. No estaría en la cárcel. Mi hermano Eduardo me dijo, a veces conviene provocar pequeños traumas cuando pones límites que mandar a alguien a la cárcel. Con la educación a veces tenemos que aprender a poner límites con amor. Mi experiencia, yo tuve a mis hijos en una escuela alternativa, Waldorf, y ellos ahí aprendieron un poco esto de la necesidad de tener límites, pero con suavidad, con amor. Sin embargo, por más que la psicología agote la información, sea exhaustiva en términos de la inteligencia emocional o de la emocionalidad inteligente o de la gestión de emociones, creo que los que mejor pueden expresar lo que es una emoción son los poetas. Justamente estaba leyendo una poetisa, Han Kang, ganadora del premio Nobel, y estaba jugando con su hijo, hablando un poquito de manera indirecta de las emociones, y en la página número 96 del libro que estoy leyendo, se pusieron a jugar y el hijo le propuso que se pusieran nombres como los indios. Ya ven que los indios utilizan palabras significativas para dar el nombre, por ejemplo, roca poderosa, ola creciente, energía vital, mar agitado, nube pasajera. Los indios utilizan símbolos cuando expresan sus nombres. Entonces el niño le dice a la madre en la novela, mamá, ¿por qué no jugamos a eso? Y la mamá se quedó muy sorprendida cuando
le dio su nombre. Al niño le pareció divertida esta idea de bautizarse como Bosque Brillante y le puso un nombre también a ella. Lo pronunció con exactitud. Le dijo a su madre: tristeza de la nieve que cae, tristeza de la nieve que cae. Y creo que con esto podemos arrancar el podcast. Ciertamente la poesía expresa las emociones y los sentimientos sin ningún esquema psicológico. Pero que te diga a tu hijo, tristeza de la nieve que cae, le pegó muy duro. El problema serio de las emociones es instalarnos en ellas, instalarnos en el coraje, en la tristeza, en la depresión, en la alegría incluso. En la misma alegría se puede uno instalar y no querer parar, en la euforia, etc. Por eso me gustaría adentrarme en este tema desde 3 puntos de vista. El punto de vista fisiológico. Las emociones no están separadas del cuerpo. Las emociones se reflejan como en un espejo en nuestro cuerpo. Y así podemos ver características muy claras en la tristeza, como los hombros caídos, la mirada hacia abajo, el caminar muy lento, muy aletargado. O podemos también observar las emociones del enojo, de la rabia con los puños cerrados, cuando fruncimos el ceño o cuando apretamos la mandíbula y estamos a punto de dar un golpe. O también en enfermedades. No podemos decir que las emociones caminan por un lado, el pensamiento por el otro y el cuerpo de manera aislada. No estamos partidos como un caleidoscopio en papelitos sueltos. Tenemos emociones y están relacionadas con nuestro cuerpo. De ahí 3 palabras que vamos a profundizar más adelante. Lo que se llama la interocepción, que es reconocer la emoción a través de mi reacción corporal. La exterocepción, que es reconocer cómo me llega la emoción por el estímulo externo. Y la propiocepción, que es mi manera de moverme en el espacio de acuerdo a mi emoción. La cercanía, el alejamiento, la tensión. Dicen que la energía no es algo metafísico, no es, ay, qué cuentos. No, la energía es algo que se nota. Cuando tú te acercas a una persona, tú sientes algo que repele o algo que acerca. Y si nos adentramos a hablar de las emociones básicas, podemos encontrar detalles que nos ayudarían a manejarnos mejor en el contacto con los demás. ¿Cuántas veces por no haber hecho una pausa nos ha pasado que después viene la culpa, tiene que venir el perdón? Acabaremos un poquito al hablar después de las 5 emociones básicas, acabaremos diciendo que si no aprendemos a responder en lugar de reaccionar, entonces podemos caer en un peligro de desbordarnos y perdernos a nosotros mismos. Aristóteles decía: el cognoscente se hace lo conocido en la medida del conocimiento. Por ejemplo, si una persona se dedica toda su vida a manejar redes, sistemas y sistemas, es probable que al final se convierta en una red él mismo. Es decir, el objeto invade tanto al sujeto cuando es tan repetitivo. Por ejemplo, a veces en las empresas nos han enseñado: oye, ¿por qué no les das esta parte de relaciones, de interacción social a los ingenieros? Porque trabajan tanto con las máquinas, trabajan tanto con los objetos, que de pronto pueden perder la dimensión humana, la dimensión social. Si tú dices, por ejemplo, no voy a fumar, pero fumas, al cabo del tiempo acabas justificando que el cigarro es bueno para tu salud, y así con el vino, con el juego y con muchas otras adicciones. No somos entonces ni los pensamientos, ni las emociones,
ni tampoco somos nuestras acciones. ¿Qué somos entonces? Somos el observador, el testigo de todas estas situaciones. Y esto tiene una connotación importante, porque puede ser el testigo influido por el ego, que no hay que dejarlo que viaje en primera clase, hay que sentarlo a un lado en el lugar del copiloto, y el piloto es el yo consciente, el observador que puede dirigir la nave a pesar de los vientos. Y entremos un poco más a detalle. Hay educaciones que inhiben las emociones. Tenemos cantidad de frases en nuestra historia: bájate del árbol, te vas a caer, no corras, cállate, siéntate, no expreses, calladita te ves más bonita, etc. Cantidad de expresiones que hacen que procrastinemos el reconocimiento primero de la emoción y luego la canalización de estas aguas, a veces intensas, de estas olas encrespadas. Vamos a entrar en las 5 emociones fundamentales y veremos que no hay ni buenas ni malas. Hay fuertes, hay intensas y hay tenues, débiles. Pero qué difícil es en situaciones de crisis. Como dicen, cuando alguien va a vomitar, ni modo que le digas haz una pausa. Cuando ya está la energía a punto de explotar, es muy difícil parar y hacer esa especie de observador silencioso. Hablemos de las 5 emociones básicas con el acróstico Matea. La primera, el miedo. En alguna ocasión hablamos del miedo a la muerte, pero el miedo se puede presentar en 1000 formas. Miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo al no ser aceptado, miedo a no ser reconocido, miedo a tantas cosas. Y ¿para qué nos sirve el miedo? El miedo nos sirve como una protección. El miedo, hablando del cerebro reptiliano, permite la sobrevivencia. Por eso vemos que un lagarto, y lo he visto aquí, mimetiza con un árbol o con una piedra, se adapta al medio ambiente. El miedo nos ayuda a protegernos, pero tiene 3 respuestas. Partiendo de la amígdala, la primera es el ataque, la otra es el paralizarse y la otra es el actuar de una forma que me dé sobrevivencia, que me permita salir adelante. Pero el miedo a veces va muy unido a procrastinar. Nos da tanto miedo el miedo que nos quedamos atorados. Muchas veces nos da miedo enfrentar a una autoridad, nos da miedo lograr el éxito. Dicen que para tener éxito se requiere estar en la esquina correcta y que pase el autobús, ¿no? O el camión o el pecero. Y a veces hay que colgarse del pecero como en México. No hay que estar todo perfecto para que las cosas sucedan. El miedo va acompañado del riesgo. El riesgo es parte esencial para tener éxito en la vida. Llama la atención el jugador de fútbol mexicano Gilberto Mora, un muchacho de 16 años que recibe la confianza del entrenador y se lanza a grandes ligas en la Copa de Oro y demuestra la superación del miedo, miedo a fracasar, miedo a luchar contra gente de mucha experiencia, miedo a que lo maltraten, miedo incluso a que le hagan bullying sus compañeros, miedo al ataque de la prensa, miedo a tanta presión, y él cree, en lugar de huir o paralizarse, enfrenta. Y eso es lo que nos puede ayudar el miedo. Claro, hay que tener riesgos medibles. Tampoco podemos, como los niños que piensan que quieren volar y se lanzan de un acantilado, tampoco se trata de eso. Ustedes seguramente lo saben. Pero nos hemos quedado por miedo paralizados. Yo sí. Yo durante muchos años, por no expresar lo que realmente sentía, por miedo a la no aceptación, a la soledad y al rechazo, acepté una vida que no era congruente con lo que yo realmente quería. Por eso
Hay que hacer una lista. ¿Qué miedos estoy procrastinando que me están impidiendo desbordar, crecer, expandir mi persona? Sin emociones la vida sería descolorida. La segunda emoción con Matea es la alegría. ¿A quién no le va a encantar la alegría, venirse aquí a la playa? Después de 2 meses de andar entre hospitales, me vine aquí a la playa gracias a que mis hijos me invitaron a recuperarme y por supuesto que me da mucha alegría. Me da mucha alegría tomar incluso una pequeña copa de vino, estar disfrutando del mar, meterme al mar. En alguna ocasión mis hijos que vinieron de Nepal me regalaron un Buda con una sonrisa. Yo creo que esa alegría más profunda es a la que me quiero referir. Es esta alegría de cómo tratas a la gente, aunque sean extraños, el que te sirve en la casa, el compañero de trabajo, tu mismo jefe. Si tú entras con una energía positiva, vas a recibir algo a cambio. La alegría tiene sus cuestionamientos. No puedes estar siempre en eureka, en euforia, en alegría. Observemos la cantidad de ejemplos de personas que han tenido el aplauso, el éxito, la música, el concierto, la risa. De pronto encuentran ahí que en el extremo de cada emoción hay un vacío. Y cuando te identificas con la alegría y esta deja de existir, entras en una crisis existencial porque tienes alegría, pero no eres la alegría. Mucha gente acaba en el suicidio, mucha gente acaba en la depresión, cuando quiere vivir todo el tiempo de una euforia a otra euforia, a otra euforia. El cuerpo mismo no lo resiste. Tenemos que aprender a disfrutar y al mismo tiempo a dejar que pase el disfrute. Porque así lo descubrió incluso, y el sentido del Buda fue cuando sale del palacio, en donde todo era placer y todo era gozo, sale y encuentra que hay vejez, que hay muerte, que hay desolación, que hay pobreza. Entonces se da cuenta que el mundo no es lo que le habían contado dentro del castillo. Hay que saber vivir la alegría en el presente, pero no querer extenderla de manera perenne. Y si seguimos con este caminito del acróstico, entramos a la T, que es la tristeza. La T, que es el dolor de la tristeza. Es justo lo que decía que descubrió el Buda. Es darte cuenta que la vida también tiene sinsabores, que la vida no se cumplen todas las expectativas como cuando éramos niños, que de manera equivocada quisimos aprender que la vida era Walt Disney, que todo era sonrisa y que todo era Tolstoy. No, en realidad es Tolstoy. Y Tolstoy es un poeta que escribió muchísimos cuentos que hablan de la tristeza, que habla de esta desolación. La tristeza también nos sirve para algo. ¿Para qué creen que nos sirve la tristeza? Cada quien tendrá su respuesta, pero uno de los temas importantes de la tristeza es tocar fondo. Aprender a ver la realidad de la muerte, el nido vacío, la soledad. La tristeza nos permite la introspección y la introspección nos permite una vida con mayor sentido. Nos permite valorar la vida, valorar lo que tenemos en el hoy, en el presente. También nos permite la tristeza ser empáticos. Primero hay que sensibilizarse y para sensibilizarse hay que entrar en contacto. La tristeza nos puede ayudar para la empatía. Así como la alegría nos aleja de la empatía. Por ejemplo, imagínate que alguien te está contando algo triste y demás, y tú estás en la alegría, difícilmente puedes empatizar con él. La tristeza permite el silencio, ayuda a empatizar con los demás, permite la introspección, que ayuda a crearle sentido a este vacío. Permite esa pausa en donde recoges con una vasija la tierra con agua y dejas que se asiente. Le das tiempo a la vida para tocar fondo, es decir, tocar tus sombras en el fondo. Y si seguimos con este acróstico, entraremos a un punto muy importante después de la T, la E, que es el coraje, el enojo, la molestia. Alguien decía, ¿cómo trabajar el enojo?
Yo mismo no lo sé porque por mi temperamento soy una persona muy explosiva. Las personas que somos muy explosivas reaccionamos en lugar de responder. Lo primero que hay que hacer con el enojo es reconocerlo. Decir por lo menos desde mi interocepción, estoy molesto, estoy enojado, no me gustó lo que sucedió. Ahora, es verdad que cuando alguien está a punto de vomitar no le puedes decir, please, al ratito, haz una pausa. Esto me evoca el partido de la final de fútbol entre Francia contra Italia, con Zinedine Zidane, que muy enojado porque lo habían atacado verbalmente, va y le da un golpe al pecho del italiano. Y ese golpe, esa falta de autocontrol en ese momento, que a todos nos pasa, porque tampoco estoy tratando de juzgarlo, eso hizo que se derrumbara la esperanza de todo un pueblo de ganar el Mundial de Fútbol, esperado durante 4 años. ¿Cómo aprende uno del coraje desbordado? El problema también es que después nos trae culpa. Y no solo nos trae culpa, como lo decía al principio, algunas personas cuando trabajamos en el reclusorio norte nos dicen, si yo hubiera tenido esa pausa, ese fusible, antes de golpear, antes de disparar, antes de atacar, antes de destruir, no estaría aquí en la cárcel toda mi vida. A veces se pagan consecuencias muy fuertes por no controlar el coraje. Y más que controlarlo, por no reconocerlo y buscar maneras de canalizarlo. Yo no voy a dar aquí una receta, pero lo que sí es importante decir, ¿para qué sirve el coraje manejado? En un nivel de control, en un nivel de poder canalizarlo, el coraje permite no llegar a explosiones, permite poner límites a tiempo, permite en la educación ayudar también a los jóvenes a poner un hasta aquí, a establecer límites claros, pero ya como adulto frente a mi jefe, no permitir que me falten al respeto, no aceptar el bullying, no aceptar que otros abusen de nosotros o nosotros abusemos de los demás. Acuérdense esa frase clave de no te puedes engañar a ti mismo y tampoco puedes abusar, pasarte de listo con los demás. Entonces el coraje sí hay que sacarlo, porque permite tener garra en un partido. Imaginemos que la vida es un partido de fútbol. Sin coraje, ¿ustedes creen que un Pelé hubiera rematado tantos goles o hubiéramos visto las chilenas de un Hugo Sánchez o en una pelea de box el mismo coraje de Salvador Sánchez cuando sacaba toda la energía? Por supuesto que hay maneras de canalizar el coraje, pero a veces la toma de conciencia es lo principal. No soy el coraje, tengo momentos de coraje, por lo tanto, soy el observador, puedo dar un paso anterior antes de golpear, puedo detenerme, incluso me chocan el carro, puedo respirar profundamente y reaccionar de una manera que el problema se arregle y no se agrave exponencialmente. El coraje, pues, es un arma de 2 filos. O lo sacamos en extremo hasta destrozar al otro con consecuencias graves, o lo hacemos de manera asertiva, estableciendo límites claros, o lo reprimimos y mandamos el coraje hacia adentro, que luego se convierte en autodestrucción y depresión. Hay que sacar el coraje, hay que sacar la garra en cualquier circunstancia de la vida para alcanzar un objetivo, para alcanzar una meta. Hay que hacer un esfuerzo doble. Cuando queremos reprimir el coraje, siempre buscamos pretextos, que porque cambió de papa, que porque el gobierno está mal, que porque las circunstancias no nos ayudan. Las personas que tienen coraje van por encima de esos obstáculos y sin querer dar una plática motivacional, sencillamente sabemos que el coraje nos da la sensación de estar plenamente vivos en el presente. La A, la última, la A es asco, y el asco hay desde empaque de yogur que vemos que está ya pasado de tiempo, hasta el olor desagradable de algo que ustedes seguramente vieron
o leyeron el libro de El perfume de Patrick Suski, en donde él tenía cierta cercanía con olores relacionados con el mercado y también sentía asco. Los perfumistas son las personas que tienen desarrollada esta parte, esta región del cerebro que está entre el mesencéfalo y el cerebro frontal, que se llama la ínsula. Y en esa parte se dispara estas sensaciones de asco hacia los olores, hacia los objetos, hacia los alimentos. Pero también hay que tener cuidado, porque esta sensación puede traernos problemas de inclusión. La hemos también aprendido. El asco nos puede alejar de las personas que de niños aprendimos a discriminar. Tenemos que aprender a reconocerlo, porque el antídoto del asco es la inclusión. Y la inclusión es la aceptación de los demás tal y como son, sin juicio. Bueno, pues podemos entonces concluir que todas las emociones, todas, en el arte, en la psicología, en las relaciones, pues tienen elementos positivos. Así como lo hemos dicho, la tristeza toca vulnerabilidad, pero también nos impulsa a pedir ayuda a los demás, nos hace hacer equipo. El coraje y el enojo nos ayuda a ser más determinantes, a alcanzar metas en la vida. Algunas están más conectadas con el presente y otras con el pasado. Por ejemplo, el coraje es del presente, la tristeza es del pasado. Y muchas veces las situaciones de crisis nos sirven para aprender en el futuro. En alguna ocasión yo le decía a mi hijo, ya, ¿para qué dices hubiera? Y me dice, papá, el hubiera sí sirve. Y le digo, ¿para qué? Para el futuro. Hay emociones que nos pueden ayudar. A veces golpes muy duros para cambiar en el futuro. Y más que dar una receta, tal vez es porque estoy ahorita aquí en el mar recuperándome, más que dar una receta, yo los invito a practicar pausas, a practicar el espacio de ser observador de uno mismo, de ser un espejo de uno mismo. No soy ni el pensamiento, ni la emoción, ni la acción. Están ahí. Soy yo como el cauce del río que ve pasar el río con sus troncos, con sus rocas, con sus piedras, con sus ramas, pero yo estoy ahí presente. La clave está en purificar, en limpiar esa mirada del observador. Si bien es cierto que el ojo no se puede ver a sí mismo, sí puedo yo buscar en mis experiencias ser un espejo y tener un poco la retroalimentación, escuchar un poco el pensamiento de los amigos o de los que sé que son objetivos. No puede confundirse el sujeto con el objeto. Yo soy el que tiene que trabajar en dar, como alguien decía, un paso atrás antes de reaccionar. Y el paso atrás se da a través de tener espacios de meditación, caminar en silencio, llegar a desarrollar lo que llamamos el ajá, el awareness, el me cayó el centenario, el me cayó el 20, tener espacios de autocrítica, reconocerme, aceptar y después buscar la meditación. La meditación es una práctica milenaria que nos puede ayudar a manejar nuestra vida. Y cuando nosotros somos realmente observadores silenciosos, podremos realmente vivir el momento presente de una manera genuina, como los niños, sin tanto juicio, sin estar viendo que el otro es de una manera o es de aquella, o yo mismo. Y el reto importante está, una vez que nos damos cuenta, no procrastinar, sino actuar lo más pronto posible. Si podemos detenernos y observar, dejaremos de ser esclavos de nuestros pensamientos y emociones
y podremos navegar con libertad en los mares, en las olas tranquilas y en las aguas encrespadas. Podemos encontrar ese espacio de libertad si respiramos y observamos. Nos vemos en la próxima. Jorge Andere Y Pepe Carvajal.